Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y estoy como todas las semanas junto a mi gran amigo Rob Núñez. Hola, ¿qué tal? Festival. Estoy también junto al gran Pablo Muñoz. Hola, hola, ¿qué tal? Y a mi querido amigo Felipe Laredas. Oye, Philip, ¿cómo dijiste? Philip es... El Sun. El Sans. The Sans. La arena. The Sans. The Sans. Ah, The Sans. The Philip Es como la weá del profesor Rosa. Claro. Philip The Sans. Philip the the Sans. Como Comic Sans. ¡Ay, no! Tenés que escribirlo en Comic Sans. Philip the Sans. Oye, bienvenidos a un nuevo episodio de Ovejas Mecánicas. Les agradecemos la sintonía y el apoyo constante. Y les agradezco a ustedes por acompañarnos nuevamente más allá, porque estamos en tu casa, así que tú tenés que acompañarnos por obligación. Sí, te cagaba. Oye, partamos como todas las semanas con nuestras bellas recomendaciones. Déjame poner al tiro el cronómetro, ya que tenemos solo 60 segundos para darle algo a la gente para que disfruten en sus casas, ya sea una obra o algo, algún consejo, un tip. Claro. Vamos a partir con el Felipe esta semana, así que cuando estés listo, a partir de ahora, ya. Yo voy a hacer trampa porque hace una semana atrás había recomendado Her Story y le había dicho, cabros, va a salir Telling Lies. Bueno, les recomiendo Telling Lies porque ya salió y ya lo jugué. Es muchísimo más extenso que Her Story. Muchísimo más de lo que yo esperaba. El juego dura como aproximadamente 11-12 horas. ¡Chucha! En comparación a las 2 que dura Her Story. Y así wean a Kojima que son puros videos, Bueno. Y Cuático, ¿eh? Para ver 12 horas de video. Rígido, ¿no? loco. sí, bueno. Y la historia es muy interesante. No sé si es tan intrigante como la primera, pero la gracia de este juego, en comparación al primero, es que tenéis 4 personajes diferentes. Y vais aprendiendo cómo estas relaciones se van entrecruzando. Cómo... Es excelente, weón. Es muchísimo más datos. Te sentís como el detective con el más bacán de la vida. 10 segundos. Y les recomiendo que vean el hands-on que hicimos con el Jeren en Colemono si lo quieren revisar para ver qué tal se ve. ¿Cómo se dice? ¿Rupturista? No, para que enseña, ¿cachai? Harto, en realidad. Porque ¿Pedagógico? pedagógico dentro de lo que Para la gente que no el tiene género. idea lo que es hands-on, o sea, que lo No. que es Her Story, vean... O en realidad el género, el del juego. ¿Cómo se llama el porque- género? ¿Tiene un nombre? No, de hecho Barlock no le ha dicho como un nombre. Le gusta decir que es una experiencia más interactiva, así que es un videojuego. Ya. Pero no tiene como un nombre el género todavía, porque igual es súper nuevo. O sea, está basado en los full motion movies, Claro. pero la forma en la que juegas es lo disruptivo que tiene. Claro, porque antes era como que tenía elementos como de RPG, me acuerdo, o juego de aventura, y había cortes entre medio con videos. Sí, ¡Ah, no. estoy muriendo! Claro, no, este es como ves los cortes, pero tú vas haciendo la historia a través de los cortes. Es como más análogo al juego porque jugáis tú fuera, digamos. Sí, el exacto. proceso es como, mira, este weón dijo esta weá. Sí. Claro, entonces, eso es lo que dice Sam Barlock. Todas las conexiones pasan en tu mente y eso es lo que hace que se sienta como si fuera un libro, ¿cachai? Y como que la satisfacción no está en la pantalla, sino que es como que, este buen dijo esto, y cuando descubrís la conexión es como, chucha, Pero es, qué como, bacán. pero es como un libro que partí viendo en la página 100, pues, weón. Claro, es como elige tu propia aventura en crack, básicamente. Ya, bacán, ¿no? Me parece súper interesante el género por lo disruptivo, lo rupturista que es en general, así que le compro... Sí. Pero si no has jugado ninguno de los dos, les recomiendo que jueguen Her Story primero. Es Porque es más más condensado. corto, más condensado, van a saber al tiro si les gusta y si les enganchó mucho, Telling Lies es muy bueno. Her Story es como la ventana para el género, ¿cachai? Sí. Mortal. Sí. Perfecto. Vamos contigo, Romo. A partir de ahora, ya. Yo quiero recomendar una miniserie de HBO que se llama Generation Kill, que es de mediados de los 2000. Se trata sobre... está basado en la autobiografía de un tipo que participó en la guerra de Irak. Y se trata como del devenir de este personaje en un destacamento de soldados que deambulan por Irak matando iraquíes, pues, weón. Ya. Y As you do. claro, a mí me gustó bastante porque creo que se separa bastante de lo que nos tiene acostumbrados como el drama bélico norteamericano que
qué lindo es ser soldado y los héroes y somos todos amigos, como lo que está teñido Band of Brothers o Salvando al Soldado Ryan. Sí. Y realmente, como dice su nombre, Generation Kill se trata principalmente sobre cómo la guerra destruyó la mente de una generación que es básicamente nuestra generación, de la generación de pendejos que quizás no tendrían que haberse dedicado al asesinato de forma profesional. Es cortita, tiene creo que 12 capítulos, algo así. ¿Es gringo el...? Sí. La raja, weón. Sí, es gringa. Es gringa, pero como te digo, creo que se marca caleta de como las convenciones de las obras bélicas. ¿Y cómo que le hacen fue los en gringos. recepción en el medio? Bien. ¿Pero quedó como de culto? Yo creo que quedó de culto, sí, porque igual era una serie limitada, ¿cachai? Ya. Onda, se acabó la primera temporada y se acabó nomás. Ya, perfecto. Bueno. Paulo. Oye, hace como 3 episodios atrás ¿te acordás que hablamos de Matrix? Que Sí. y finalmente fue, pues, weón. Sí, pues, Yo creo que una buena... Con una de las Wachowskis. Con una sola. Yes. Con Lana. Sí, y en esa ocasión dijimos que, bueno, igual todos han visto la trilogía Matrix, pero nadie ha visto Animatrix. Y quiero recomendarle el otro día, por querer recordar uno de los capítulos que viene en Animatrix, me fui a verlo y puta, es la raja, weón. La del compadre que corre, es atleta. Ah, ya sí. Es uno de los mejores cortos que tiene Animatrix, pero recomiendo absolutamente la serie completa. Que son como 5 cortos. Son como 5, sí. 5 cortos que son de diferentes estudios de animación. Pero maravilloso. Vean Animatrix. De hecho, hay mucha gente que nunca ha visto Animatrix. Y es como que ha visto Matrix, pero yo creo que el trasfondo de Matrix está súper bien enlazado en Animatrix más que en la 2 y la 3. En la mejor secuela de Matrix. Bueno, la mejor secuela de Matrix, Animatrix. Perfecto. Bueno, perfecto. Precuela incluso, ¿ah? Sí, En precuela. algunos casos, sí. Hay, creo que son 2 cortos que le hizo Madhouse, que es una Sí, pues, casa... igual, sí, Japón, sí. sí. Sí, pues, una productora japonesa que son re buenos. Y hay un director ahí que... Shinichi Watanabe. Que creo que dirigió el del corredor, weón. Creo recordar, me estoy carrilando. Y es bueno, sí, a mí me gusta caleta ese weón. Maravilloso, Director de Terror en Resonancia, es súper bueno ese. Pero y aparte que sirve como precuela, porque creo que Te uno contextualiza un poco más te el mundo contextualiza de- cómo se dio todo. ¿cachai? Es bacán esa weá. Cómo pasó todo lo que pasó. Y hablando de Madhouse y animación, vean los cortos también de Blade Runner. 2048. De la nueva. Queda entre la 1 y la 2. Explica como lo que pasa entre la 1 y la 2. Ah, Sí. verdad. Son cortos animados que casi nadie los vio porque están en el Blu-ray y aparte están como en YouTube. Así que búsquelo. Oye, Está muy bueno. y yo sé que ahí ya hice esta recomendación, pero terminé de ver la segunda temporada de Dark y quedé para la cagada, así que veanla, weón. Es un recap. Weón, así como weón, que explotó la mente. La nueva Matrix como que se va... Es como una secuela ya, ¿no? Como que se confirmó que venía el Sí, cast secuela, sí. original De y hecho, todo. Confirmaron Sí, po. a Reeves y a la Carrie Y a Ann Moss. Trinity, claro. Claro. A mí me preocupa que el Morpheus no esté... ¿Dónde está? Ojalá esté muerto. A mí Yo creo que va a ser morir. cualquiera. Yo creo que va a estar muerto en la historia. Morpheus. Deberían, pero dar por último que lo muestren. Es como mi O personaje quizás favorito. muestren Claro. cuándo murió. Claro. O cómo murió. Espero que tengan nuevos protagonistas, weón. Que onda que estos locos sean así como los mentores. Que me La idea, imagino claro, la idea que es que va a haber pase. un nuevo Neo y este Neo le va a pasar el manto. Po. Así Como como- habían habido 14 Neos antes, no me acuerdo cuántos Neos Sí, po. habían habido. Sí, varios. Varios Jesucristos. Claro, entonces me imagino que hacen un poco eso. Usted me avisa. Y dale. Bueno, mi recomendación de esta semana tiene que ver con la recomendación que hizo el Felipe la semana pasada, pero yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Me puse a jugar los Yakuza y partí en el 0. Y recomiendo Yakuza 0, porque creo que lo que hicieron el equipo detrás del Team Yakuza, digamos, fue condensar en ese juego como todos los grandes elementos que forman la saga. ¿Cachai? Entonces, si partí en cualquiera de los otros, incluso el Kiwami o el 1 original de PlayStation 2, no es tan cerrada la experiencia como es en 0. Porque tenéis por un lado uno de los protagonistas que es el Kazuma Kiryu, que es como el típico, y está este otro compadre que siempre se me olvida el Majima. nombre. Majima, que este es súper excéntrico, que es como la otra cara de la moneda de lo que es ser un Yakuza, más o menos. Pero tiene todos los elementos, desde los minijuegos hasta las historias, los encuentros en la calle, con las batallas, y lo general como lo poco realista, pero a la vez súper entrañable que tiene la saga de Yakuza como tal. Donde el problema que ha tenido la gente, la reacción que tuvo la gente en su momento cuando se anunció el nuevo combate, a mí el combate para mí pasa a segundo plano, weón. Tiempo. Eso, Yakuza 0. Lo bacán que tiene Yakuza 0 es que de partida es el 0. No necesitas conocimiento previo. Claro. Está todo muy bien amarrado. Y aparte tiene una buena narrativa súper interesante. Que
tienes dos protagonistas. Sí, bueno. Entonces, la gracia es que, bueno, muy leve spoiler, jugáis con un protagonista 2 capítulos y después los otros 2 capítulos los jugáis con el otro. Y vais 2, 2, 2, 2 Bueno, hasta que la historia se empiezan a entrelazar. Claro, y por eso, bueno, este es un pequeño asterisco de la cuestión, es que de todos los 6 juegos que hay disponibles, es el más largo. Onda mucho más largo. Pero Claro. si hay que jugar un Yakuza en tu vida, juega ese. Sí. Porque, sobre todo que al final del juego se pega un time skip para el 1. Es un time skip considerable, ¿cachai? Entonces es una precuela. Muy atrás. Muy precuela. Son Muy como precuela. 20 años, ¿o no? Sí, son muchos más o años. menos. El weón, el protagonista, está muy joven, es un cabro, ¿cachai? No sé, 20 años, 21 años. Claro. Y en el 1 ya el one es leyenda, pues, bueno. Sí, pues el weón es como... Ay, aquí es como el buen se hace leyenda. Es básicamente eso. Yo soy leyenda, se llama, de hecho. Ah. Así que eso, Yakuza 0 para PlayStation 4. Se lo recomiendo. Ah, y un asterisco súper, nada. Ok. Yakuza 7, que lo mencionamos la semana pasada, se están refiriendo desde el PR de la compañía Ah, ya. como Yakuza Like a Dragon. Ese va a ser como el título. Pero es la weá que pasa con Resident Evil, que pasó con el 7, que lo pusieron así como Biohazard Sí. Resident Evil. Es lo mismo, porque el título original Es Like a Dragon. El título original de ¿Yakuza? Yakuza no es Yakuza, es Like a Dragon. ¿Cómo se llama en japonés? Es Ryuga Ryuga, Goiku. no, Es una cosa así. así. De hecho, así se llama el team. Exacto. El team de desarrollo se llama así. Entonces Por el eso título es Team original Yakuza. es Like a Dragon. Entonces como decir Bueno. Resident Evil Biohazard, Claro. la misma wea. A lo mejor en Japón se llama... No, de hecho en Japón se llama de otra forma, tiene un nombre más largo. Y lo trivia es que pasó con Resident Evil y pasó con Yakuza y es 7. Resident Evil 7 y Yakuza 7. Pasó lo mismo. Es Mira. una vuelta a forma, pues, bueno. Así que bueno, después veremos con el remake. Ah, no, ya hicieron los remakes. Con están Final haciendo- Fantasy lo- VII. Lo están haciendo mejor. Con Final Fantasy. De llamar... No, esa weá se Pero llama... Final Fantasy en inglés se llama Final Fantasy, ¿no? Sí, pues, siempre se llama Ah, entonces Final Fantasy, Final Fantasy. Claro, 7. 7. Bueno. Ya, oye, tenemos un tema interesante hoy día. No sé si por el título ya... Espero que no le hayan salido muchas ronchas. Porque tienen frente a ustedes puros gamers. Ah, no, estás loco, no me mezcles. No me Ahí digáis en la así. cabeza de todo. No, no, El gamer de Chile. Claro. No me mezcles con weá. No me vean. No me mezclen Para con que weá. sea Pablo Gamer. Estás loco. Sé que yo siempre. Es como Billy DJ, Pablo Gamer. Juan GR. Gamer. ¡Oh, me pillaron! ¡Expose! ¡Me pillaron! Oh. ¿Cachai? Es por eso, weón, que Guruguru esto es una... Te ganaste a RGC. ¡Expose! Exposed. R. ¡Me pillaron! R. Claro, que alguien haga la gráfica, tío. Agregaron el AME. El AME. Como abriéndose el nombre, al revés. pues, así. Se pone mayúscula la G, weón, y aparece en la E. ¡Ah, me pillaron! Cagaste. Ya, Eso, me voy a- eso debería ser tu intro ahora en todos los videos que le pones, así como Her Gamer. Y la música así, Y jugando Fortnite. ¿Skrillex? ¿Cómo se llama, weón? Skrillex. ¿Skrillex, weón? ¿Con esa música? y que salga así como Fortnite, weón. Oh, y partir todo. Hizo un dab el Pablo para que te lo esté escuchando. Así que vayan a verlo en el video. Y partí haciendo todos los capítulos un baile de Fortnite distinto. Oh, qué horrible. buena. Bueno, vamos a hablar de los explosives. Tienes que ser como una miniatura que seas tú como caricaturizado. No, olvídense. Vamos a hablar de gamers. Olvídense. No, vamos a hablar tan... Detesto los gamers. Vamos a hablar un poco, tratar de desmitificar algunas cosas que Es tu tienen... gente, weón. Vamos a tratar de Es tu desmitificar pueblo. algunos de los... Moisés es tu pueblo. No vayas por el desierto solo, Pablo. Dios me dijo que. Confía en Dios. Miyamoto. Ayer hablé con Dios. Vamos a... Porque han habido muchas polémicas como en la vida real, en el mundo real, que generalmente por no encontrar una salida mejor, encuentro yo que la opinión pública culpa a la cultura videojueguil, a los gamers. Y creo que es una salida barata, fácil, de como agrupar un comportamiento tóxico en un grupo. Claro. Sin embargo, al igual como lo hablábamos en el capítulo de los furries, tiene mucho que ver con cómo se auto-identifican ellos y cómo se muestran hacia afuera Exacto. como agrupación. Y la idea del programa es de repente abrir un poco la puerta de nuestra experiencia personal y como nosotros vemos en el medio,
de qué es o cómo se fueron gestando estos gamers. Y también como hemos venido haciendo, cómo los niños descuidados por sus padres se convierten en jugadores tóxicos o videojugadores tóxicos. Yo creo que la weá del gamer parte por una, como en muchas de estas subculturas, como una búsqueda de identidad. ¿Cachai? Y creo que como los videojuegos son una cuestión que como en gran escala también van apuntados a una demografía bastante pequeña, ¿cachai? Muchos cabros chicos. Demografía joven. Demografía muy, muy, muy joven. Gente que no tiene de repente otros tipos de influencia en el medio de entretenimiento / arte, se empiezan a como agarrar de esta cultura. ¿Cuál es el problema y cuál es mi problema particular con eso? Es que hay muchos gamers, y son los que denominamos gamer cuando decimos que no nos queremos identificar con ellos, cuando hay gente que se queda solamente en eso. Como que su definición es: yo juego videojuegos, ¿cachai? Claro. Eso soy yo como persona, pero todo el resto está vacío, ¿cachai? Y ahí es donde nacen cuestiones súper cuáticas, porque hay gente que, bueno, sería súper interesante que nombrara ahí justamente en este punto el estudio que vimos antes del programa. No me acuerdo el nombre, pero lo vamos a dejar linkeado, y que habla como de específicamente cómo está la percepción que tenemos de los videojuegos y cómo se transforman en un medio de afrontamiento, que es la palabra que la encontré maravillosa, y que no necesariamente responde a una cuestión donde se fermenta esta toxicidad, sino que es una forma de escapar de las carencias que tenés tú en tu vida real, digamos. Exacto. ¿Cachai? De cómo... Escapismo. Escapismo, lo que hablábamos hace un par de capítulos atrás, de que el problema principal que existe, de por qué se generan estas personas que son tóxicas y estos grupos que tienen temas en común y se juntan, es que tienen unas carencias tan graves fuera del mundo de los videojuegos que no tienen otra forma de escapar de ellas que a través de, en este caso, los videojuegos, pero también existen gente que escapa de los libros, o en las películas, o la weá que sea, ¿cachai? O yendo a ver tributos de bandas, ¿cachai? La idea es escapar de la realidad. Es que es claro, y el problema que denotaba el artículo particularmente, que era un estudio mucho más extenso, es de cómo estas carencias, ¿cómo decirlo? Este descuido, ¿sí? Porque la palabra en inglés es neglect, ¿cachai? Que el descuido al desarrollo de un niño, de cómo, así como, ya mijito, siéntese aquí, y a nosotros lo hicieron, y por eso pusimos padres ocupados en la televisión como niñera, porque antes, en nuestra época, cuando nosotros éramos niños, se utilizaba mucho esta weá de como, este weón no se queda tranquilo, ya ve tele, weón. Toma, ahí están los monos y déjate wear, ¿cachai? Y había poca supervisión y poca contención cuando había problemas, ¿cachai? Claro. Porque desafortunadamente no todas las personas estamos construidas de la misma manera, y no todos tenemos la misma herramienta o buenas herramientas para enfrentarnos a lo difícil que es el mundo. ¿Cachai? El mundo es más difícil que la cresta. Y nuestro rol como padre, y de nuestros padres también, dentro de su ignorancia eterna, como la nuestra también, es prepararnos de la mejor forma posible para enfrentarnos a esta weá. Y muchas veces, por problemas propios de ellos o del entorno, no nos dan la herramienta y nos dan formas de escapar de esta weá. Como, en vez, oye, si es que te pegan en el colegio, vamos a comprarnos un juego para que estés contento. Claro. En vez de decir, oye, ¿sabes qué? Puta, hablemos con la... O ya, si te vayas al extremo, es como... Te enseña a pelear. Peleemos, pues, weón. Pégale a este weón. ¿Cachai? Te dan herramientas que quizá pegarle un combo a un weón no va a resolver el problema, pero por último te va a dar una seguridad en ti mismo de enfrentarte a los problemas, en vez de evitarlos. ¿Cachai? Y ahí es donde estas weas de escapismo empiezan a tener las aristas negativas que nosotros vamos viendo. Claro, llevan ese ejemplo al extremo, güey, y en toda arista, güey, ¿cachai? Esa es la wea. Porque al final los videojuegos en particular te empiezan a llenar estas concepciones que tú no tienes de dónde sacar, ¿cachai? Claro. Porque te dejaron así a tu suerte, básicamente. Exactamente. Y si saliste bien formado o no bien formado, bueno, ya... Fue un lanzamiento dado, weón. Exacto, güey. Si sacaste crítico, ¿no? Claro. Puta, no sé, güey. Fue de cueva desde el DM, ¿no? Exacto, güey. Y ahí es donde yo creo que radica como el problema como fundamental de los gamers, y donde empiezan a hacer esta toxicidad que nosotros vemos. Porque
una cuestión que me ha llamado mucho la atención y que es una cuestión muy hablada en círculos en YouTube particularmente, es la cuestión de cómo se genera, o sea, cómo estos que en algún momento fueron niños, ¿cachai? Y que crecieron y quedaron con carencias, se empiezan a como formar y son personas formables para tendenciarlos a cierto lado político, ¿cachai? Claro. Porque son cuestiones que te dan respuestas muy fáciles de cuestiones que tú ya has visto en el medio, ¿cachai? Que tú tanto disfrutáis y empezáis a como unir las piezas Claro. y que hay radicalizado de cierta forma. Te tomáis la pastilla roja. Te tomáis la pastilla roja. Un propósito de Matrix. ¿Cachai? Y entonces, eso es más adelante, pero yo creo que todo parte en el descuido, ¿cachai? Yo creo que el problema no es del medio de partida, sino que es de la cultura, como dice Roberto, no más fans, ¿cachai? Porque al final el problema radica en cómo nosotros consumimos en el medio. Y la weá de distanciarse, como el mismo Paulo se distancia, quizás tiene sus propias razones, pero ¿por qué distanciarse de como la cultura gamer? Es porque lo asociamos a esta weá, pues, personas llenas de carencias, súper influenciables. Es puro hueones. Muy negativa. Muy negativa, gente que tiene tendencia a ser muy conservadora, ¿cachai? Weas súper raras, pues, weón. Y generalmente la gente como los líderes, entre comillas, son como que tienen esas aristas, pues, weón. Claro. Entonces se dejan los gamers, se dejan influenciar por esa gente, po. Porque se sienten validados también en su comportamiento, pues, weón. ¿Cachai? Al ver que otra persona que está en tu mismo círculo de influencia de esta cultura particularmente, tú veías al tío X, ¿cachai? Influencer nacional, y decías, ah, sí, el loco lo hizo, está bien. ¿Cachai? Entonces Claro, sigamos comportándonos de Es esa un forma, referente. po, weón. Es un referente que te valida en Claro. tu posición. Es la weá del hermano mayor, pues, weón. Claro. Que pasa mucho cuando eres muy chico, porque si estamos hablando de padre, weón, así. Es la weá que tú veías al influencer, no solamente incluso en los videojuegos, pero veías al influencer, ya, el loco se comporta de esta forma, ok, es una weá aceptable, ¿cachai? Me hace recordar el capítulo de Los Simpsons y el hermano mayor. Claro. No te miro a ti, Chicken, porque sé que no lo has visto. Claro. Ya es tampoco. ¿Tampoco? Yo he visto 2 capítulos más que el Chicken. Ese cuando Homero descuida a Bart, po, weón. Sí, pues. ¿Cachai? Y finalmente Bart encuentra así como la solución de poder disfrutar esa Paternidad. paternidad vacía que tiene con un servicio que es el hermano mayor. Claro. Que lo saca a pasear. ¿Cachai? Que en Estados lo Unidos lleva tienen esa a weá que tú eventos. podés como apadrinar a un niño Claro. que no sé, no tiene papás, ¿cachai? Y lo Sí, sacáis sí, a hacer De los como que- Simpsons, weón. Sí, po. que es como su papá y la weá, bueno, Oye, vamos a pasarla bien y la weá. Y Bart contrata una de esas weas. O sea, se Claro. pasa como por. Creo que Su hermano, como por su hermano huérfano. mayor. Claro, pero Se es hace como por pasar por huérfano. huérfano, Por sí, huérfano sí, para que le den, para que le Para tener acceso al para tener un papá. Claro, el papá que no tiene, que está Mira, en los Simpsons, los primeros 10 años de los Simpsons son weas de ese estilo. Sí, Esas po, son las weón. historias, ¿cachai? Ven, weón. Deberíamos recomendar algún día Los Simpsons al principio. Eso lo recomiendo cada vez que hablo y hacemos una referencia a los Simpsons. Sí, man. De los Simpsons que estamos hablando nosotros son eso, no del donde sale Lady Gaga. Po, weón. No, La weá da no, mismo. se van a weá, po. Es como ver Saturday Night Live hoy día. Es como, ya, para matar 20 minutos. ¿cachai? Claro. Pero bueno, el tema de lo que dice Pablo es súper cierto, es que buscáis suplentes. Claro. Claro. Buscáis suplir que, no sé, tení por temas de la fortuna, te tocó una familia donde tus papás, no sé, trabajan mucho y no Claro. están nunca en la casa. O no tenéis papás porque se fallecieron y te cuida una abuela que no tiene tiempo o está muy vieja o la weá que sea. Claro. Entonces buscáis esta forma de... Por ejemplo, yo me acuerdo, y ahí me gustaría escuchar si tienen alguna experiencia que le haya llamado la atención, incluso porque todos somos y fuimos fanáticos de los videojuegos desde niños. Yo era un weón que me encantaban los juegos de chico y me gustaba jugar, tenía mi familia y la weá, y tenía un vecino, me acuerdo de Julián, no sé si se acordará de mí, le mando un saludo si que me está viendo. Y Julián también era muy fanático de los videojuegos, era un poquito mayor que yo, pero tenía un gran problema Julián. Julián era epiléptico. ¿Cachai? Cuático. Y no podía jugar. ¿Cachai? O podía jugar, pero muy poco. Claro. Ratitos muy cortos, muy breves. Y nosotros sabemos que la gracia para nosotros en esa época era eternizarse frente a la máquina de mierda No. lo mayor horas 5 posible. horas, 6 horas metido ahí. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pudiera, sí. ¿cachai? Sin embargo, sus papás, parece que por temas médicos, no sé, el médico les dijo que le podían comprar y el weón tenía, y es la única persona que yo he visto que tuvo la weá en el momento cuando existió, un Atari Lynx. Ah, ya. Ah, ya, portátil. Tenía una portátil. En la época cuando el weón tenía Game Boy, el weón tenía una Lynx. Qué loco, weón. Y médicamente esa weá Porque la podía pantalla jugar. no, porque parece que la pantalla no emite luz.
¿Y una Game Boy normal? No me te gusta un poco, pero le compré una Lynx al weón. Ah, ya, bueno. O sea, Cualquier portátil le dice. la Lynx sí tenía retroiluminación, por lo que me acuerdo. Pero no era como una tele, ¿cachai? Pero claro, tenía esa No son destello. ampolletas Claro. que se prenden, la weá siempre estaba prendida. Creo Claro. que como que el médico le había dicho que esas weas podía Tenía. tener. ¿Cachai? Esto es un Game Boy, porque Game Boy Claro, tampoco. pero un juego de Lynx en Chile en los 90 costaba, weón, el doble que un juego de Super, pues, weón, no, por ahí, no sé, había muy poco y la galerita, la biblioteca del juego era muy chica. Pero ese weón tenía 2 juegos, no me acuerdo cuáles eran, y jugábamos creo que era una Spider-Man. Más encima, así como uno al lado del otro. Claro, y juntito. la forma, yo encontraba la Lynx, la forma era maravillosa, weón, una weá así como Una weá así larga. Muy larga era y como, grande. como un PSP de los 90. Claro. Mortal. Era bacán, weón. Y la weá es que ya. Pero a este weón le gustaba jugar Nintendo, pues, weón. Y yo tenía un Family. Y jugábamos Nintendo en mi casa, pues, weón. Afortunadamente, nunca le dio nada Normal. mientras estábamos jugando. Porque el weón iba para mi casa y más de una vez lo fueron a buscar. Así como, pero weón, y la weá. Preocupado, obvio. Si es algo que el loco médicamente no debería poder haber hecho. Pero Julián tenía 10 años, pues, weón. Sí, pero obvio, niño, obvio, weón. weón. Entonces era como, ¿cómo le decía a un niño que no puede hacer lo que más le gusta, ¿cachai? O que lo que más le gusta lo puede matar, weón. Claro, así como, no podéis disfrutar esto. Claro, si no es que no puede, es que le puede Le puede hacer fatal. mucho daño, claro. Entonces para él era muy complicado y yo trataba de, era mi amigo, entonces nos apañábamos, ¿cachai? Él me prestaba su weá y yo lo dejaba jugar Family, pues, weón. Mis juegos piratas, mi Street Fighter comprado en el Bio de NES. Qué ordinario, weón. Bacán. Y corría como 1 por hora, weón. Pero en fin. ¿Cachai? Y esa era mi experiencia de cómo ese weón que tenía una infancia súper limitada por su enfermedad escapaba por los videojuegos. Porque, Claro. Sí, al frente de mi casa, hablando de vecinos cuyas falencias fueron suplidas con videojuegos, había mi vecino enfrente, tenía una NES, pues, y por muchos años fue como el lugar donde yo jugaba videojuegos porque en mi casa no llegó, no tuvimos PC hasta bien entrados los 90, entonces yo iba para el frente y el loco realmente él no me dejaba jugar, como que me hacía la típica de... Ya, me pasaba el segundo player y él estaba jugando con el primero, pues, Claro. yo me quería bacán, pues. No, él te dejaba jugar. ¿De verdad? ¿O no? ¿O te No, a veces me dejaba jugar y yo moría al tiro porque era re malo si tenía 4 años, 5 años. Pues. y ahora que con los años había muchos momentos en el que estábamos como los dos encerrados como en la pieza y como que no se podía como ir al baño, ir como a la cocina, como a buscar un pancito o algo porque como que sus papás discutían caleta, pues. Ah. ¿Cachai? Entonces era como un haven, me imagino, para él, como un haven, ¿cachai? El encerrarse a jugar NES como en la pieza, pues. Y había otro cuarto de la casa, que era como en el segundo piso, que era donde estaba el computador. Y era un computador bastante bueno para la época, tenía el Dark Forces, el Ya. 1. Aguante. Aguante Dark Forces y Doom, obviamente tenía Doom, Doom 1. Y ¿El Chariware o completo? no sé, yo creo que debe haber sido completo porque tenían billete, ¿no? Y muy de vez en cuando la situación hogareña como que lo permitía, subíamos, pues, weón. Y cuando subíamos era como que, weón, ¿qué está pasando? Porque estamos jugando juegos culiados mortales, pues, weón. Star Wars, balazos, monstruos, demonios y weón. Pero generalmente nos encerrábamos a jugar Nintendo porque afuera está quedando la cagada, pues, weón. Entonces me imagino que... como tengo recuerdos como súper oscuros de ese lugar, weón. Oscuros visualmente, no siniestros que me haya pasado algo malvado. Pero como nunca había luz, weón. Estaban siempre las cortinas cerradas, weón. Bueno, ahora que lo decís, como... Olía a descuido, weón. Y bueno, corte directo, la familia se separó, ¿cachai? No sé cuántos años después se habrán separado, ¿cachai? Pero como que... Pero ocurrió, ocurrió, ¿cachai? Ahora que lo decís, como que me empezaron a dar flashbacks de Vietnam así brígidamente, porque tenía hartos amigos cuando chico que tenían consolas, ¿cachai? Tengo un amigo de infancia que lo conocí cuando tenía 5 años, que somos amigos hasta el día de hoy, porque nos gusta el wrestling y nos juntamos siempre. El Leo. La cuestión es que, claro, tenía varios amigos y siempre la dinámica era como, yo conocía a alguien que eran vecinos, ¿cachai? Cercanos. Conocía harto a su mamá o papá, Claro. si eran los dos, madre soltera o así. Todo bien, siempre conocía a los papás. Pero había un loco en particular que llegó a vivir como 3 casas más allá de mi casa. Tenía casa esquina, 3 casas más allá. Y era una casa de 2 pisos que arreglaron completa. La weá se veía la raja, ¿cachai? Y me hice amigo de este loco, ni me acuerdo cómo se llama. Me acuerdo que era como un año mayor que yo. En el tiempo de Play 1, ¿cachai? Y así como, ya, buena onda, jugamos un rato a la pelota, pero yo nunca vi a sus papás. Bueno, creo que nunca los vi. Los debo haber visto una vez saliendo de la casa. Pero el loco estaba solo siempre en la casa. Siempre, siempre, siempre solo.
Y tenía la particularidad en ese tiempo que yo me rayé con Yu-Gi-Oh! Y a este juego le gustaba Yu-Gi-Oh! Y jugábamos el Forbidden Memories en Play 1. Sí. Y la gracia era que en ese juego podías cambiar cartas. Con la memory card, toda una wea. Era como, oh weón, qué bacán. Este weón tenía el Pokémon Stadium. Tenía weas que yo soñaba con tener, ¿cachai? No, la típica familia que trabajan los dos papás. Claro. Y pero con plata, claro, con mucha plata. Pero el loco siempre estuvo solo en su casa. Solo. Entonces me iba a buscar y jugábamos y la wea. Cuando se quebró la relación, un día yo me puse a jugar otra wea, una wea que eran como Heroclix, ahora que hay que son como figuritas. Sí. Pero yo jugaba Mage Knight, que era una wea más vieja. Sí, Y yo estaba rayado con Mage Knight y estábamos con mi otro amigo rayado con Mage Knight. Nunca tuve uno en mi mano. Puta, yo tuve caleta. La wea es que salió una edición, no me acuerdo si se llamaba El Lich o una wea así. La wea es que estaba tan rayado que la quería como el día que salía, pues weón. Entonces fui a Salo, al Salo del mall que queda cerca de mi casa. Y habían recién llegado, entonces todavía me acuerdo, bueno, abrieron la wea y me pasaron la primera caja que venía en la wea. Digo, oh, la wea bacana. Ya llego a mi casa, lo abro y me sale la figura más rara de todo el set. Era la figura que salía en la parte de atrás de la caja. Max Moffo. La veo así como, oh, weón, la raja. Y jugamos con mis amigos, ¿cachai? Era bacán, la figura era polenta, toda la weá. Y un día vamos a mi casa con este loco a jugar Forbidden Memories, porque esa es la weá que hacíamos. Y la figura desapareció. Y desaparecieron 40 lucas de mi madre en ese tiempo. Y Los duendes, obvio. Los duendes, pues, weón. Claro, Yu-Gi-Oh! Y fue demasiado, el timing fue muy preciso porque me acuerdo, porque fue todo un drama. Ese día mi mamá había sacado la plata y después la noche no estaba, pues. Y mi mamá llegó a la casa con la plata y después no estaba. Sí, estaba muy segura, pues. Claro. Y 40 lucas en ese tiempo era mucha plata. 100 lucas de ahora. 100 lucas de ahora. Claro, entonces como que mi mamá no sabía, porque bueno, ahí tengo otro rollo que mi mamá fue como súper descuidada conmigo cuando chico y por eso videojuegos, pues bueno. Pero como que en ese minuto se puso súper seria, así como, oh, Felipe, así como que se sintió que la había cagado, así como lo desprotegí tanto que empezó a robar, ¿cachai? Claro, hay que estar cabrón. Claro. Felipe reformatorio. Claro, y... Deja la droga. Y yo como, no, así como... Era un loco así como súper normal, pues. ¿Qué edad tenías tú en esta época? 12. Ya, perfecto. O un poco menos, más o menos. Sí. Te podías estar drogando. Sí, pues por la O preocupación. podría haber robado, pues. Claro, ¿cachai? podría haber robado Para para drogar. comprarte Mage Knights. Por ejemplo. Claro. Para drogarte con Mage Knight. Para drogarme con Mage Knight. Y yo así como, no, sí, todo bien, así que onda, se te perdió, no sé qué, güey. Cuento corto, el weón la había robado, pues. Claro. Obvio. El weón robó la plata. Y esa fue la última Y la vez que figura. le robó. Pero Y la figura. cuático porque un weón que a mí me pasó algo similar. Gente que tenía o que le regalaban muchas cosas y tenía el poder adquisitivo en la familia para tener weá. Pero también cuando eran compañeros de colegio, tenía como... como 11 años más o menos. 11, 12 años. Lo llevé a mi casa, mi compañero, y en esa casa se perdieron 10 lucas. Como el año 94. Buen billete, pues, weón. ¿Cachai? Mucha 10 plata. lucas en el año 94, se perdieron 10 lucas y claro, fueron estos weones, po, weón. De hecho, a mí en la noche me retaron, weón, así brígido porque... Cayendo weones para acá. Para puta, traumas, po, weón, después de... Costaba caleta llevar gente a la casa por lo mismo, po, A mí me weón. pasó mucho también el tema de eso de la weá. Pero tu experiencia, ¿tenía algún caso que te acordí, así como los chiquillos de...? Bueno, es súper común lo que comentan ustedes. Yo también tenía un amigo, de hecho lo volví a ver después de como 15 años que habíamos perdido contacto. Cuático. Porque puta, el weón se cambió de casa una vez y no lo vimos nunca más. Claro. Pero yo lo volví a contactar porque en una agenda de Pokémon que tengo tenía su número anotado, weón. ¿Viste que hace bien anotar las cosas? Como las contraseñas. Tenía su Por número ejemplo. anotado. El que llamé, me contactó su mamá. Bueno, ella es separada y ella siempre lo crió solo, ¿cachai? Ya, claro. y él, tal como el amigo del chicken, siempre íbamos a la casa de Sebastián solo. Siempre llegaba al colegio, o sea, ya íbamos a jugar Sega Genesis y toda la weá. Era Todo la el día. casa de donde uno Weón. iba a wear. Sí, porque estaba todo el día solo, po, weón. Sí, po. Pero no hacíamos ni una maldad en todo caso, pasábamos puro jugando. Y lo llamé, weón, después de 15 años y la mamá dijo, no, ya no vive acá, pero te puedo dar el número y lo contacté de nuevo. Y Qué él buena. era el compadre que... ¿Era yo? No, pues, él era... Devuélvele la weá al chique, weón. No, pero ese compadre era el típico compadre que vivía solo con su mamá y la mamá le daba de todo, ¿cachai? Claro, Y claro. tenía buen poder adquisitivo, etc. Pero él el que generalmente se mandaba a cagar, po, weón.
¿Cachai? Onda, una vez le pidió prestado unos controles de 64 a otro amigo, un amigo conocido, y este weón se cambió de casa, po. Adiós. ¿Y se los peló? Y se los peló, weón. ¿Cachai? ¿Qué necesidad, weón? ¿Para qué tanto? Para- Tanto problema, po, weón, ¿cachai? Pero, no, eso, sí, no, sí, es varios, yo creo que O es sea, súper común. Y de hecho los patrones se repiten caleta, onda, el típico, los papás están trabajando, los dos trabajan, estáis solo todo el día, Sí. y la única salida es dejarte algo, no sé, ver película o jugar. Claro. A mí también pasaba en mi caso porque, no sé, pues, mi mamá se enfermó cuando yo tenía... Estaba re chico, pero cuando ya como que se agravó su condición era cuando yo tenía 8 o 9. Y se juntó con el hecho de que mi viejo se fue para Estados Unidos. Pues, bueno. Eso fue como a los 11 años, mis 11 años. Entonces era como, o si mi mamá o estaba en el médico o estaba en cama. Pues, entonces, ¿qué más voy a hacer? Jugar weas, pues, ¿cachai? Lo que sí era divertido, no sé por qué, no me pregunté por qué. Muy pocos weones yo los llevaba, me imagino que era como una wea inculcada porque igual participó mucha de mi crianza, mi abuela materna, que en paz descanse. La wea de cuidarlas, wea. Ah. Que también tú la tenés con la wea de los libros, que lo hablamos en su momento. Pero esa wea de cuidar las cosas. Es que hay que cuidar, pues, weón. Yo ahora difiero caletas de esa wea, ¿cachai? Y ahora, por ejemplo, la Paula me dice, oye, la Leo, ¿te tomó esa wea? Ah, no, pero depende de las cosas que hay que cuidar. No todo. En mi casa era como, por ejemplo, una vez, de las pocas veces que yo me acuerdo que invité a unos amigos a jugar Super, no, ni siquiera Super, Family, estamos jugando Street Fighter de ruso, y los güeyes como que están, no, güey, y los güeyes como que tiraron la weá y cayó la consola al suelo. Oh. Y lo eché cagando. Y nunca más fueron. Oh, Roberto. Porque hay que cuidar las weas, po. Sí, po. No, pero es que igual. Y los güeyes me botaron la weá, que esa weá la podría haber metido a la lavadora y la habría sacado y funcionado igual. Obvio. Me hicieron una placa de este porte en pero una caja plástica gigante, po, igual weón. considera que para muchos tener una consola en esa época era súper caro. Sí, obvio, ¿cachai? obvio. No, y yo, está bien, pero Siempre ha sido mi un gasto de reacción. plata. No, pero ahora no es menor, tanto po. como antes, ¿cachai? O sea, no sé, igual son 300 lucas, pues. No, bueno, para un niño quizás, o sea, para un adulto como nosotros puede que no, ¿cachai? Pero dice, puta la weá, cagó mi Play, me voy a tener que comprar otro. Claro. Para un niño era como, cagó mi Play, cagué. Por un año. Es que eso. Nunca van a comprar otra. Ojalá que Ojalá cague en noviembre para que en la Navidad me regalen otra. Aparte ¿cachai? que en esa Claro. época las weas valían el triple de lo que valían Era ahora. súper caro, Por era eso. súper Si caro. más que nada ahora, puta, Sí, una bueno. consola es súper fácil, po, weón. Claro, entonces pasó esa weá y fue como. Y tenía mucho esa weá de. Y bueno, en mi casa no iba nadie, pues weón. Con el único weón que jugaba era con el weón que no podía jugar. Claro. ¿Cachai? Porque el weón se refugiaba en mi casa de cierta forma porque podía hacerlo. ¿Cachai? Mi weá con los amigos era en la calle. Yo no era mucho de salir a la calle, pero con los que salía era con mis amigos. Nos íbamos para la casa. Onda, con el único que estábamos en la casa más era con el weón que vivía como al frente, con el weón que incendiamos el auto porque lo conectamos a la corriente. Al grande Flavio. ¿Cachai? Entonces, era como de hacer weá afuera, de ir a guayar. Porque yo vivía cerca de la Gran Avenida, cerca entre comillas, como 5 cuadras de la Gran Avenida. Y era así como, oh, weón, vamos a los morros. Y los morros era para el otro lado, la chucha. Al fondo, para atrás, para el otro lado. Y era como una aventura de todo el día. Weón. Sí, Ir a weón. caminar, weón, por los barrios. Era como vida de barrio, ¿cachai? Y así como, oh, y si tenía que ver algo con videojuegos, vamos a los videos. ¿cachai? No, los videos, claro. Claro. Julián, que era más grande, nos llevaba a los videos. Vamos a los videos. Mira, Claro, pero ahí es súper interesante la forma en la que comentáis eso, porque ahí se transforma como en una weá más social. sí, po. Como de conexión, ¿cachai? Que es justamente la weá que habla el estudio, porque el estudio que el Roberto mencionaba antes tomaba como premisa a la gente que dice, no, es que los videojuegos como que te aíslan, ¿cachai? Y no, los videojuegos pueden ser una weá social, pues, finalmente, Claro, ¿cachai? puede ser un espacio social. Al final, lo más común es que se ocupe para escapismo. Y de pues, hecho, yo creo que por lo mismo, por esta inhabilidad que me dieron a mí, en mi caso personal, de tener gente en la casa porque se mandaban cagadas o por la guay que fuese, para mí los videojuegos son una experiencia muy para mí. Yo Ya. no soy así como, oh, juguémonos unos Apex. Es como, Claro. no, perro, gracias. No. Juegue nomás, prefiero conversar Más contigo. íntimo para ti la wea, po. Claro, es como para mí, ¿cachai? A mi tiempo, a mi ritmo, como que nunca fui mucho de los juegos competitivos, nunca me gustó así ni el Mario Kart, Claro. ni una de esas weas. Porque a mí jugar era para mí, yo jugaba solo, ¿cachai? Y por ese lado, claro, quizás en ese momento era como puta el weón fome, pero por otro lado me ayudó o me empujó a que las experiencias sociales se hacían no en la pantalla, ¿cachai? Claro. Entonces para mí es súper raro cuando de repente así como, hoy vamos a un carrete y son de amigos que son como más full videojuego
y llegamos a jugar, po, ¿cachai? Y para mí es súper como... Chocante. No, pues loco, si... ¿Sabes Hablemos, qué? pasémoslo bien. Esa weá me pasaba caleta. De hecho, bueno, al contrario de Roberto, yo igual mezclaba, yo pasaba en la calle, era un weón muy callejero. Llegaba del colegio, dejaba la mochila, me cambiaba de ropa y salía a la calle a weá. Todo el día, hasta la noche, weón. Claro. Cuando en esa época nos entraban a las 8:30, ¿no? Sí, Ya. sí, po. Y salía mi vieja, Pablo, ¡Toma la 11, mierda! Claro, no, después salía un ratito después de la 11 y después me entraba. Claro. Pero pasaba en la calle siempre. Y el tema con los videojuegos como que de cierta manera lo mezclé. Porque igual con los mismos amigos con los que jugaba en la calle, puta, no sé, en la época del 64 cuando jugaba de 4 players, los invitaba a ellos, jugábamos todos, después salíamos a la calle no a huevear. Claro. Y después más adelante salíamos a carretear todo, ir a otro ambiente, cuando los videojuegos no existían en los carretes. Claro. Porque ahora está súper normalizado el tener una tele, YouTube, una consola y que jueguen en un carrete, que estén Sí, todos tomando, pero no. A mí esa weá no me gusta. A mí tampoco, A mí me Tampoco. gusta, siempre cuando hay un carrete y está el YouTube, o una tele, como todos jugando, juguemos, no, si yo vengo acá para conversar, no sé, hablemos de la vida. Si queréis jugar, juntemos un día a jugar. Sí, claro, me ¿cachai? parece que tiene que ser como premeditado. Sí. Como ya nos vamos a juntar el viernes a X wea. Vamos a Claro. jugar, Mario Kart. no sé, Mario Kart, Whatever. Guitar Hero. La weá que yo reconozco que hago, igual tengo como dinámicas, ¿cachai? Entonces cuando hago un carrete es como, vamos al karaoke, vamos a jugar una weá, y después vamos a conversar, y después nos curamos. Entonces son como... Claro, es como- Sí, está Claro. armado el carrete. Sí, pues, pero el tipo de carrete que se refiere Roberto es como... Nos juntamos y de full, repente, ¿cachai? oye, préndete el super, pues. Todos, weón. Claro. todos sabemos de qué carrete estamos hablando. Exacto. ¿cachai? Sí, Si al final es como llegáis y está la weá prendida, así como, ya pues weón, ven. Y como, no, pues, si yo vine a carretear, pues no vine a jugar súper, pues A weón. conversar, ¿cachai? No sé, hay gente que se fuma su cigarro. ¿Cómo no que puede- cuando estás jugando no puede podéis ni tomarse- hablar, pues weón? Sí, pues, es que esa es la weá, pues se concentran tanto en el juego que no conversan, ¿cachai? Claro. Y toda la atención se le lleva el aparato, ¿cachai? Claro. Como tal, la tele, YouTube, ¿cachai? La weá Todo- que sea, claro. La weá que sea, que esté ahí prendida. Y no la interacción entre las personas que están ahí Que es carreteando. la idea po. de Y juntarse, que es la po. idea, claro, de tomarse un copetito porque en la semana no podí, ¿cachai? No sé, po, Sí, weón. bueno, es cuática esa weá. Bueno, y ahí lo tocamos un poco de la gente que tiene estos problemas, pero y si lo lleváis al ambiente social, porque por lo que estamos viendo en nuestros casos, nosotros tenemos una realidad donde de una u otra forma, sin ser así como los weones del universo, pero sí fuimos sociables en nuestra infancia. Teníamos amigos, teníamos nuestro grupo de amigos que salíamos y podíamos Sí. interactuar, o íbamos para la casa, etcétera, etcétera. Claro. Teníamos nuestro grupo. Yes. Pero está este otro grupo de gente que por distintos motivos de formación o de personalidad se ven como donde no se ven integrados. ¿cachai? El bullying o el weón. En mi época no se llamaba bullying, pero era así como El matonaje. El matonaje. El matonaje, Te claro. weaban, pues, ¿cachai? Era ahí el Perkin de la weá. Claro. Y tenía ahí opciones, ¿cachai? En esa época era muy de la selva, ahora un poco más. Te tratan de abrazar un poco más emocionalmente y psicológicamente, pero era como. O le pegáis al weón, o te van a tener de weón para siempre. Sí. Y a mí me Como pasó. la cárcel, pues. Y a mí me pasó, ¿cachai? Y a mí en el colegio ya me me pasó. weaban caleta en el colegio y mi papá me dijo, tenéis que pegarles, pues weón. Si no, vaya a cagar, ¿cachai? Me dijo, tú tenés la gran fortuna de tener un weón grande. Era la única salida que había, pues, weón. Claro, entonces yo le tuve que pegar a varios weón en el colegio, pues weón. Yo en mi caso. Pero yo era chico, pues, weón. Perdón, yo estaba como así como primero, segundo básico, weón. Y tenía que pegarle a los weones porque me weaban mucho. Weón. Yo les conté, creo que lo conté. Yo en cuarto básico le pegué a un weón de octavo, weón. Yo déjate de wearme, culiado, pa. Le pegué un combo, nunca me weé. Y nunca más me weané en el colegio. Bueno, pues, weón. ¿Cachai? Pero era una weá súper que ahora no. Ahora los pendejos se matan, pues, weón. Sí, pues. Esa es la weá, ¿cachai? Porque yo no digo que lo que hice yo esté bien o esté mal, pero creo que ahora la weá se ha complejizado tanto la forma en que nos enfrentamos al mundo. Porque nunca hubo un atajo, o sea, un ataje del problema, de Claro. cómo solucionar el problema. Claro. Como que dejaron que la weá siguiera en su Avanzara. camino hasta llegar a un punto en que hoy día ya queda la cagada. Pues, bueno, que llevan armas a los colegios, ¿cachai? Pero hay weones que de mi época que también eran los bulineados, el weón, mira la weá, que le pegaban y la weá. Y ese weón no tenía para dónde arrancarse, po, weón, porque no podía pegarle a los weones. Entonces empezaban estos. Pero sí, el weón era fanático, me acuerdo había uno que era fanático de los monitos, de las láminas. Ah, ya.
Y el weón era como obseso con la weá. Andaba con así un turro de weá. No te digo, Y el weón lo perquinean y le robaban las weás, ¿cachai? Puta, a mí durante varios años me robaron el almuerzo, ¿cachai? No, la colación me habían dicho. Claro. ¿Cachai? Sí, no, si el bullying es súper penca, pues bueno. ¿Cachai? Pero... Y te aisláis, sobre todo en una época donde toda esta weá no estaba de moda, pues. Era como tu escape porque era una weá súper bajo perfil. Claro. ¿Cachai? Tú querías estar totalmente ajeno a todos estos weones que te hueveaban, ¿cachai? Cuando era una weá que tenían que hacer como outdoor, entonces no estabas como expuesto a que llegara un weón de la otra cuadra y te tirara una piedra. Po, Exacto. Claro. Afortunadamente fue en el colegio solamente. Tú tenías tu amigo. Yo tenía a mi amigo, en la casa yo lo pasaba a la raja. Para mí era un escape salir a huear con mis amigos todos los días, jugar a la pelota, cualquier wea. Claro, o sea, al final la weá por ejemplo, en el caso mío del aislamiento, no era tanto de aislarme yo de mi... Era como más aislarme de la situación que estaba viviendo en la casa, ¿cachai? Porque era como compleja. Sí, no, sí, claro. Entonces por eso quizá asocié los videojuegos a esto, a como un momento de paz dentro de la cagada que estaba quedando, ¿cachai? Y lo mismo, por eso me acuerdo de lo que... o sea, me refiero a lo que hablaste al principio de tu amigo que tenía así como un tema ya que era como más de relaciones interpersonales con sus papás. Pero una weá del hogar, ¿cachai? Yo creo que ese es el problema y ahí es donde el descuido, por el motivo que sea, impulsa a la gente a estas weas, ¿cachai? A refugiarse en weá y cuando no tenéis escapatoria, no tenéis otras weas de salida o donde te relacionáis con otras personas. Yo creo que al final el gran problema es cuando no tenéis contacto con otra gente, ¿cachai? Porque... Y yo creo que también el problema es que tengáis contacto con otra gente que está igual de quebrada que tú, weón. Claro. Y ahí es donde el círculo es vicioso y eterno y ahí empieza a salir lo tóxico, weón. En mi opinión. Porque escuchando tu relato, me imaginaba, ya yo te conozco y todos nos conocemos hace años, sé lo que has sido y lo que eres. Pero me pregunto que en tu mismo contexto, otra persona probablemente no sería como eres tú, porque sería un weón que se escondió en los videojuegos y que nunca desarrolló como sus habilidades sociales. Claro, un gamer. Sería un gamer culiado, pues, que vive nostalgia, que va el pinochetismo, pues, y cosas así, pues. Entonces, ¿qué es lo que marca ese factor decidor, pues? Yo creo que de una u otra forma, si bien yo tuve una experiencia negativa y toda la cuestión, mi familia sí fue un círculo de contención, ¿cachai? Con límites, con trancas, con weas que los 80, como padres de los 80 tenían... Porque uno, a medida que va pasando el tiempo, uno se va poniendo más viejo. Yo tengo ahora una hija y es como, mi papá no tenía idea de nada, weón. Igual que yo. Claro. Era un weón de 30 años que acá mi papá fue papá a los 25. Yo a los 25, weón, no me daba miedo vivir solo. Sí, pues además. Este weón ya vivía con mi mamá hace años y fueron papás, ¿cachai? Es como ese weón estaba más preparado que yo. Estaba igual de no preparado que yo. Obvio. ¿Cachai? Entonces, tú empezás a entender, tú decís, ya, puta, igual, qué difícil, ¿cachai? Como a nadie le enseña a ser papá, como se dice. Claro, pues entonces, y uno si fuera por preparación, uno debería ser papá así como a los 50. En todo caso. A los 50 yo creo que estés como preparado emocionalmente, monetariamente y toda la weá para ser papá. Claro. El problema es que para las mujeres no es para nada sano. Claro, no pueden, pues, ¿cachai? Y uno como viejo tampoco, pues, a los 60, pues, vamos a jugar a la pelota, papá. Oh, mijito, espéreme. Claro, Ay, no se podía es que agachar, los discos. No, pues, bueno, no podéis, tenéis que ser papá joven. Sí, bueno. ¿Cachai? Porque tenéis que disfrutar a tu hijo y darle una infancia donde te disfruten a ti, ¿cachai? Entonces, yo creo que esa es la clave. Yo creo que en el caso de todos nosotros, ¿por qué no nos transformamos en estos hueones tóxicos, ¿cachai? O quizás pasamos por etapas. Yo creo que todos tuvimos una etapa así como, soy un hueón de mierda, y después decir, soy un hueón de mierda, weón. Sí, güey. Definitivamente sí, güey. Sí. Así como, era cool ser un hueón de mierda. Sí. ¿Cachai? Pero tuvimos la contención de nuestro entorno, de nuestros amigos, si tuvimos pareja, de nuestra pareja, de nuestra familia, de decirnos, de tendernos una mano, de tendernos un abrazo, de decir, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, weón. De alguna u otra forma todo va a estar bien. Vale. Y cuesta, ¿cachai? Porque uno cuando se aísla de la gente y se refugia en la wea que sea, se te olvida interactuar, pues, weón. Sí, bueno. Es difícil dar ese espacio, abrir esa... Porque cuando estáis dañados, como dice el Felipe, cuando estáis rotos, te tapáis de miles de barreras. Y así como, porque no queréis que te dañen de nuevo. ¿Cachai? Entonces abrir esas barreras es súper difícil. Y por esto estos weones que se desarrollaron de esa forma, encerrados en esta cápsula, les cuesta tanto empatizar, les cuesta tanto salir del pasado, les cuesta tanto no ser pinochetistas, pues weón.
¿Cachai? Porque al final el conservadurismo apela a eso, a que las cosas antes eran mejores, weón. ¿Cachai? Entonces siempre hay que apoyar el futuro, para ellos el futuro está en el pasado. Claro. Hay que aspirar a ser como antes, en vez de mejorar, progresar, cambiar, ¿cachai? Ese es el problema, ¿cachai? ¿Vi cómo pasar algo, weón? No, que yo sepa no ha pasado No, ya, nada. qué bueno. Recuerdos pasaron quizás. Recuerdo. Sí. Vean en la grabación a ver si pasó algo realmente, ¿cachai? Entonces ahí es donde cuando ya caemos cuando nos empezamos a dar cuenta como sociedad de que ser gamer vale callampa, creo yo, y probablemente sea relacionado, cuando llega la weá que nos cagó a todos para siempre, internet. Y ahí es donde empieza lo que dice el Felipe. Esta interacción de weones tóxicos con otros weones tóxicos. ¿Cachai? Yo tuve poca... Sumado al anonimato también, pues. Yo tuve poca presencia en internet en mi juventud, en mis años formativos, ¿cachai? Entonces no tengo mucha experiencia de foros. A mí me carga esa weá de conversar por los foros. A mí me encantaba. Nunca enganché. Bueno, yo, mi infancia. Bueno, lo comenté en el programa pasado, para mí era IRC, ¿cachai? Sí, Empecé a usar ICQ. Un weón de mi edad no debería haber usado ICQ. Yo usaba ICQ cuando tenía 9, 10 años, weón. ¿Cachai? IRC al mismo tiempo, ¿cachai? Y usé las primeras versiones de Messenger, ¿cachai? Y para mí, quizás la weá que voy a decir va a sonar como súper un psicópata, ¿cachai? Pero para mí era como muy entretenido el hecho de conversar, quizás no solo por conversar, sino era como la weá de, oh weón, eres otro ser humano, ¿cachai? Y qué weá, así como tu experiencia y mi experiencia. Agradecidamente nunca fui un weón tóxico hacia al nivel incel, pues weón, ¿cachai? Pero era como súper interesante como entrar en la mente de otro ser humano, weón. Para mí esa weá era como muy, muy exquisita, así como de poder conocer a alguien y esa es la weá de la que se alimentan los weones tóxicos al final del día, por eso voy con cuidado. Pero es como conocer a alguien sin tener el hola en persona antes, po, weón, ¿cachai? Como que le podía entrar por otro lado, ¿cachai? Estáis protegido, weón. Estáis súper protegido. Y esa weá... al menos a mí, para sacar algo positivo de ese, no soy asesino en serie, pero para sacar algo positivo es lo que me dio mucha seguridad, weón. Eso es lo que diría un asesino en serie. Yo no soy asesino en serie. Eso es lo que diría un asesino en serie. No, pero me dio mucha seguridad, weón. Sí. Porque antes yo era muy inseguro cuando chico, ¿cachai? De acercarme a gente nueva. Soy un weón sociable, pero con weones que conocía, ¿cachai? Claro. Con mis compañeros de curso, con mis vecinos, ok, ¿cachai? Pero de ir a hablar en una situación donde no conocía a nadie, puta, para mí igual era como, quizás me puedo hacer sociable, pero después de como 3 pasos, ¿cachai? La ansiedad social, pues, weón. Me empezaba a dar ansiedad social, pero en un chat no me pasaba, po, weón, porque era como, puta, si un weón me desecha o una mina o un loco me desecha, filo, como que no me hacía tanto daño, ¿cachai? Entonces esa weá como que empezó a como construir mi seguridad hacia otras personas, ¿cachai? Sí, igual me suscribo a lo que decís. De hecho, gracias a mi paso por foros tengo todo, hasta el día de hoy. El Leo Astudillo, nos hicimos amigos en un foro, pues, y hasta el día de hoy somos hermanos con ese weón, pues. Es que es La parte. Guise, que mi mejor amiga, la conocí en el foro de fanáticos de Tulpo, weón, de Chile, ¿cachai? Nombrémoslos, por favor. Nombrémoslos, por favor. Ahora que está de salir el disco, ¿cómo se llaman los fanáticos de Tul? Tuleros. Grandes los tuleros, weón. Te encanta. Yo conocí grandes tuleros, weón. Grandes personas eran tuleros. Sí, ¿como quién? Como nuestra querida Fer Vergara, pues, weón. Ah, bueno, sí, pues. A la Fer también la conocí en el foro de Tul, ¿cachai? Entonces, bueno, insisto, para mí la weá de compartir, y por eso para mí el concepto de los gamer rancios es tan extraterrestre, weón, de la forma en la que yo lo viví, ¿cachai? Porque cuando yo era muy, muy chico, para mí el jugar era una weá que yo no hablaba con mis amigos, ¿cachai? Claro. En el colegio, por ejemplo. Sí, jugaba con el Leo, mi vecino, ¿cachai? Pero con mis amigos del colegio no era como, sí, me gusta Mario o me gusta tal weá. Era como una relación rara. ¿Por qué? Porque siempre tuve en la mente de me tengo que relacionar con weones más grandes que yo, no sé por qué. Weá, ¿cachai? Como que quería aprender, ¿cachai? Como que sentía que las relaciones que tenía con mis amigos eran pocas las relaciones con las que enganchaba. Como las que me sentía socialmente como cómodo, ¿cachai? Sí, es que pasa esa weá, si al final las distintas realidades de cada uno te empujan a un nivel de madurez distinto muchas veces Claro. a tu edad, ¿cachai? Y al resto de la gente Claro. que te rodea, que es de tu edad, así como decir, oye, esto bueno, una pura weá, weón. Sí, es cierto, man. Entonces la weá que me pasaba con los foros y estas cosas, para encarrilar un poco la discusión, es que
yo siempre viví las weas de cultura pop. Estuve en foros de música, estuve en weas de videojuegos, ¿cachai? Cuando más chico, de forma social, ¿cachai? Así como esta es la wea que nos une, ¿cachai? Qué bacán. Estuve en el foro de Tool, estuve en el foro de Pink Floyd, ¿cachai? Más chico estuve en la wea de Mago de Oz, ¿cachai? Y después con videojuegos, pues, cuando ya nos adelantamos más como weas con la comunidad del Paulo y cosas así, pues. Claro. Ya terminó la clase. Se terminó la clase. Recreo. Recreo. Pero yo lo vivía de forma social, pues, weón. Claro. Cuando tú aplicáis el mismo como workflow para weones que no lo ven de esa forma, sino que lo ven para alimentar preconcepciones como no sacadas de la sociedad en la que vivimos, porque vivimos en una sociedad, weón. Ahí es donde yo creo que se genera la toxicidad y el no estar como atado bien al mundo, po, weón. Sí. Porque tenéis weas como la que dice el Paulo, tenéis el anonimato, ¿cachai? Tenéis weas donde pensé en la wea que pensís, weón. En el mundo vais a encontrar un weón que te va a decir amén. Sí, bueno. Exactamente. Porque el mundo es muy grande, po, Es lo que weón, decís ¿cachai? tú, es la weá que decís tú y aparte está ese factor de seguridad que habláis tú. De no Exacto. tener ese temor de interactuar con un weón. Porque por último sería el mate weá que habla puras weá y te dicen, oye, este weón es un enfermo mental en el flor, te hacía otro usuario y listo. Po. Claro, o te vayas al otro lado y seguís siendo un tóxico hasta que alguien te va a decir sí. Y después, Gamergate. Claro. Y armáis tu propio foro. Porque te empezáis a Exactamente. validar en weas que no tienen sentido, ¿cachai? Te empezáis a encerrar en vez de salir, en vez de ocuparla la herramienta, como por ejemplo lo ocupó el Felipe, para construir tu arsenal para salir al mundo. Exacto. Te quedáis en esa comodidad de, aquí yo puedo ser yo, ¿cachai? Mi toxicidad y yo. Y empezáis a desarrollar un alter ego que está en internet nomás. Claro. Porque, weón, seamos realistas. Y uno de cada dos weones que está en internet y es tóxico es un wea en la vida real. Sí, po. Es que ahí sale esa weá de que no, pero es que el internet es de mentira, así como que para qué se lo toman en serio. ¿Cachai? Claro. Por eso es una weá. Esa es expropiarse, no sé cómo decirlo, pero como sacarse la responsabilidad de Exacto, hacer. sí, po. Eso, exactamente. ¿Cachai? Y el problema que vemos ahí, y yo creo que la opinión pública, los medios y todas las de weas no logran agarrar, es porque no lo han vivido. Porque no tienen la experiencia que hemos tenido nosotros, por ejemplo. Por ejemplo, a mí me pasó, yo creo que el desapego que tengo yo a las comunidades en internet es porque de partida no fue parte de mi formación, de mis años formativos como adolescente, como niño. Claro. Y ya cuando lo hice ya estaba con el criterio un poquito más formado y probablemente, no tengo recuerdos específicos, me encontré con puro weón. Claro. Claro. Fue como, no, esta weá es ser, qué paja esta weá, Claro, weón, el adiós. nivel de la weá Eliminar siempre es usuario. horrible, po. Claro. ¿Cachai? No fue como de a poco, no fue como... Ya tenía una formación que me dictaba parámetros morales y culturales de una forma y me Claro. encontré con, no, weón, que se mueran todos. Y dice, no, weón, ¿qué es esto? weón? No, chao, weón, adiós. Claro. ¿Por qué tengo que estar de acuerdo con este weón para poder plantear mi punto y la weón? En fin. Pero, bueno, el punto es que con lo que decís tú de la comunidad, yo miro hacia atrás y digo, concha tu madre, que tuve wea, weón. También, po. Así como de no encontrarme con gente tan tóxica en esos años donde igual me estaba formando, ¿cachai? Por ejemplo, weón, para mí la comunidad de Pink Floyd es el mejor ejemplo porque yo era el weón más chico que está en el círculo como más... De weones viejos que tú de weones que viejos, escuchan a ¿cachai? Pink Floyd, po. Y... Ya, pero Pink Floyd, po, weón. No, pero siempre hay, weón. No, pero bueno. Pero no hay que comparar la comunidad Pink Floyd con la comunidad de Tarreo, por ejemplo, que era en ese momento. no. ¿Cachai? Sí, Que- pero... Claro, porque yo, Es que sabéis- comillas, fui miembro de la comunidad Tarreo mucho tiempo porque jugaba Dota. Claro. Y eran puros sacos de wea. De hecho, yo jugaba con identidad falsa, así como yo no me quiero ver vinculado de ninguna forma con esta gente. ¿Sabéis? Yo creo que una de las weas que tiene la wea de los videojuegos versus otras formas de arte Ajá. es que no hay un factor de competencia en la música, por ejemplo, tan grande. No hay un factor de competencia en las películas, ¿cachai? Pero en los videojuegos hay partidismo. Sí. Es igual que el fútbol. Imagínate, Obvio, claro. imagínate cómo son, yo no me he metido nunca, pero cómo debe ser un foro Del Colo. de fútbol. Claro, Ah, de Barcelona. Claro. Debe ser terrible, weón. Sí. Porque yo me he metido a foros Tenés de toda la autos razón, weón. y los foros de autos... El Foro Coche, po, weón. Foro Coche es la weá más tóxica que existe en el mundo, Bueno, weón. el foro que yo conocí al Leo, el foro de Resident Evil de España, weón.
No, Forocoche nos trató de botar la página una vez, pues, weón. Mira, pues, weón. Forocoche, pues, weón. Eran ¿Cachai? puro incel, weón. ¿Cachai? Entonces, que le gustan los autos, me decía. Entonces, cuando hay una weá de competencia. Forocoche vale callampa. Forocoche vale callampa. Cuando hay una weá de competencia, de que no, a mí me gusta Nintendo porque es más bacán y tu weá, y existe ese fanatismo, y donde no tuviste el acceso a weas sociales reales, no maduraste, porque hay un gran grado de inmadurez, ¿cachai? Y no hay apego a nada más que esa wea. Y es lo que yo siempre dicho así como, la vida de un weón que es fanático, no sé, del fútbol, del equipo que tú queráis, es una vida súper vacía, weón. Y es súper triste ver a esos weones. Y los gamers son iguales, weón. Porque hay un weón que... Tú decís, pero en el caso mío, los weones que son como que vienen de un ambiente marginal y que son fanáticos del fútbol, del Colo, de la U, de la weá que sea, yo en mi prisma los valido, porque esos weones de verdad no tienen nada más. Claro. Hay weones que de verdad no tienen nada más que ir a alentar al árbol campeón y poner la banderita fuera del metro y pedir la chaucha, weón, porque su entorno es una mierda, está lleno de weones que lo único que le importa es la droga, weón, familias así como núcleos desarmados, pobreza. Viven en una sociedad en la que la sociedad le importa un pico que esos weones salgan adelante, ¿Cachai? no van a salir adelante porque Entonces, el mundo no se los va a permitir. La única weá que les da felicidad es que un weón con una camiseta de un color le meta la pelota en un cuadrado con una malla a otro weón con una camiseta de otro color. Esa es la weá que es, oh, concha tu madre, y yo soy parte de eso. Claro. Y soy feliz. ¿Y qué hago con esa weá? La única weá que me da felicidad lo defiendo a muerte. No. Y por eso se matan los weones. Sí, pues. Pero los gamers, como aparte de todas estas cosas, son unos pernos culiados cobardes de mierda. No tienen el concepto de salir de la burbuja donde están para pelear la wea afuera. Porque son cobardes. Claro, no van a ir afuera de FestiGame a matar a los jugadores de Sony. Claro, weón. Ven a da cara ahora, pues si me da cara. Dark Souls. Te parreo, perro culiado. Por ejemplo. Oye, ¿qué hacen los Karekojima? Los Karemario. ¿Qué pasa con Kojima? Puros maricones. ¿Cachai? Si esa es la wea, ¿cachai? Porque no está ese factor de que al final el weón que es del Colo, el weón está dispuesto a poner su pellejo en la línea por lo que le gusta. La vida, sí. Y por eso son una escoria y los buenos deberían estar todos en la cárcel. Pero los valido. Entiendo por qué. Un hincha del fútbol. Que un hincha del fútbol se mete a un supermercado a robar porque somos muchos. El otro día salió. Se metieron 20 culiados y se robaron todo y lo robaron cosas, incluso a la gente. Se van, no, porque somos hartos, pues entonces para campo, está bien. Y no me engañes que expropiar la propiedad privada porque esa weá no es. Esa weá es ser delincuente. Sí, muy. Entonces, a esos weones yo también valen callampa, pero los entiendo. Entiendo que los weones sean así porque no tienen nada más. No tienen nada más. En diferencia de los gamers, los weones no se atrevieron a buscar más. Porque si tú pudiste, yo pude y tú pudiste, todos pueden salir a decir, ¿sabes qué? Mi vida vale callampa. Pero quizás si paso el rato con este weón que es buena onda y podemos ir a subir, no me acuerdo cuando estaban justo, fuimos a los morros una vez y estaban poniendo justo unas weas como de alcantarilla. Y estaban los cerros de tierra acá y los tubos de cemento. Y se sacó la concha de tu madre un amigo mío. Porque no vio el hoyo. Fue como, vamos por el montículo de tierra y cayó en la weá de cemento. No le pasó nada. Es una caída de niños de 10 años. Una anécdota para vida. Fue como, oh, weón, se cayó. No me acuerdo de ese más, weón. Y lo fuimos a sacar. ¿Estáis bien, weón? Sí, no, sí estoy bien. Porque cuando era chico se caía y no le pasaba nada. Ahora uno se cae y tiene que irse a la UTI, weón. Y el weón así como, ¿cachai? Y esa weá no... la recuerdo hasta el día de hoy. Y weón, fue hace 25 años. Porque fue como camaradería y no, bueno, hay que limpiarlo porque a ese weón lo mamá lo retaba brígido. Sí, bueno. Entonces hay que limpiarlo, weón, y pasar. Y nunca pasó piola el weón, si el weón estaba hecho pico. Pero para nosotros que éramos niños, no se nota, weón. Sí. Si la sangre ni se nota, weón. Tantas veces, weón. Weón raspado entera la oreja para la corneta, el weón. No, weón, si no te van a decir nada, weón. Porque ese weón era de esos papás de los 80 y de los 90 que te sacaban la cresta. Y llegabas a tu casa y te pegaban por sacarte la cresta. Sí, sacan la chucha. Puta la weón, weón, ¿cómo te caí, weón? Y los amigos que eran 3 hermanos, todos se pasaban quebrando, weón.
se caían, se quebraba la pierna, el tobillo, todo. Insuficiencia de calcio, Bueno, weón. el pico. Y la última vez que le pasó una y los retaban, pues les pegaban. Yo vi uno que una vez estaba jugando en una multicancha. Les pegaban, pues. Y al lado de la multicancha habían como puros cachureos. Y se salió la pelota, a buscar la pelota. Fue a buscar la pelota y de repente se pone como a coger por toda la multicancha. El weón se había entrado un clavo, weón. Puta la weá. ¿Cachai? Y el weón eran súper quemados los tres, se quebraron y se entró un clavo, lo tuvieron que llevar a la posta para que lo pincharan por la La guantera. tela, No, la weá. no, el coleado, nosotros le vimos el clavo entrado en la pata al medio, era como. No, pero te entiendo. Y la misma weá no la vaya a tener en un MMO, pues, weón. En nada. En nada. O en forocoches. O sea, en nada virtual vas a tener una weá. En nada, así. No. claro, donde lo que arriesgas es nulo. ¿Cachai? Claro. Porque ¿qué arriesgas y que te baneen, weón? Que perdáis tu cuenta. La mea weá, po. Que el weón te deje te ponga en ignorar, Que te weón. troleen. Mira la En weá. internet. Claro. ¿Cachai? Entonces, es donde no existe esta falta de. Sí. Yo creo que lo que le falta a esta gente es darse cuenta, despertar, weón. Es como desconectarse de. Sacarse la weá. Y decir. O tratar de nosotros, quizás incluso decirles, oye, weón. No, Se puede tener amigos y no ser tóxico y no sentir. Y al final, madurar. aparte hay que encontrar su lugar en el mundo, pues, weón. ¿Cachai? Es como saber en dónde estáis viviendo, pues, weón. Porque antes del programa le decía al Chicken, a mí me gusta igual hacer de repente crítica social por medio de Colemono, ¿cachai? No sé, una encuesta o cualquier cosa. Claro. ¿Cachai? Como por ejemplo otra vez hice una encuesta en Twitter donde decía que no me acuerdo de una wea mala de un juego malo. ¿Quién es más malo? ¿Este juego? ¿El gobierno Piñera? ¿O este juego? Claro. Y nos faltó algo que decía como no era necesaria la alternativa, tal, bla, 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 bla. Así como Política en mis videojuegos. política en mis videojuegos, no puede ser, bla, 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 ¿cachai? Y como que esos buenos están como tan encerrados en ese mundo de solamente donde existen los videojuegos, pero no saben la sociedad en la que viven. Que no- que les da miedo. No sé si les dará miedo, no la entienden, no tienen el pensamiento crítico de darse cuenta que en realidad la situación en la que están viviendo es parte del problema de la sociedad o Sí, del pues, sistema, ¿cachai? Entonces, yo siento que ahí en ese escenario es donde nosotros, por ejemplo, como comunidades y como intento fallido de comunicadores, Claro. porque, es donde podemos hacer weas positivas, pues, weón. ¿Cachai? Por ejemplo, ahí es donde, no sé, pues, en Perspective, por ejemplo, leímos un giro más en tu cara a la wea y nosotros tenemos así como la onda de, mira, nosotros somos una comunidad de videojuegos, pero vivimos todo en compañerismo y respeto, ¿cachai? Como la wea que hace Alex, que es como love and respect, ¿cachai? La wea buena. Es como, al final, yo creo que lo interesante, y tomándonos los medios de comunicación, ¿cachai? Es ser como imágenes positivas de las weas que nos gustan, po, weón. ¿Para qué ser una comunidad culiada tóxica, ¿cachai? O para qué ser una figura tóxica, po, weón, que llama a la toxicidad o que llama a quedarle lo mismo, ¿cachai? Sino que podemos ser cuestiones que digan, oh, mira, a estos locos les gustan los videojuegos, pero les gusta también ser no una mierda de persona, pues, ¿cachai? Claro. Y tratar de no dejar pasar weás, ¿cachai? Y ahí va también en la moderación que tú tenés de la propia comunidad, ¿cachai? Un montón de cosas, pues, porque a mí me gusta ser parte de las weás, pues, pero donde yo era, por ejemplo, pertenecía en su momento, esa weá se me fue, el foro de Smack Games. Yo era un miembro del foro de Smack Games, pues, weón. Y con weones que sigo en Twitter y nos hemos juntado hasta el día de hoy, pues, weón. Y Claro. súper buena onda. Pero siempre supimos que cuando habían weones rancios, había que darles cara a los weones rancios. Pues, Sí, weón, pues hay ¿cachai? que pegarle un martillazo, pues, weón. Exacto, y esa es la weá que hoy en día no se hace, sino que la weá que pasa es que la weá se gesta y ahí está la toxicidad, ¿cachai? Claro. Entonces cuando tú te ponís y decís como el Jera, así como en su ejemplo de poner el gobierno Piñera en una alternativa, ¿cachai? O dais una crítica así como directa a la weá, filo que no tengáis miedo, ¿cachai? Onda nosotros, de dar la crítica. Y si sale un weón de, no, los culeados, comunistas de mierda, o qué sé yo, ¿cachai? Pico, po, weón. Si los que estáis ayudando son a todos los otros weones que Sí. te ponen la fianza. Totalmente Y de acuerdo. sumado a eso, la invitación para la gente que consume contenido como el de nosotros, o bueno, nosotros también consumimos contenido de otras personas, Sin duda. es a no vivir a través de nuestros ojos, po, weón.
a no vivir a través de nuestra experiencia, po, weón. Porque la weá que nosotros hacemos es comunicar y decir, mira, nosotros hacemos tal weá, pero hay gente que se dedica a mirar a la persona Profesor. No, dale. a mirar a la persona y decir, mira, yo me siento satisfecho por las weas que logra, qué bacán, y ponerse camisetas, po, weón, ¿cachai? Sin ir mucho más allá, para hablar así de una wea así sobre el aire, la wea que pasó con Pro Jared, po, weón. Ah, ya. ¿Cachai? Así como, no, mira, soy un influencer que de repente se le pilló que el weón tenía como un grupo, un Tumblr donde pedía fotos de contenido sexual a su audiencia en un ambiente de, somos super sex positive y wea. Claro. Y al final le llegaron fotos de niña en pelota, pero yo no sabía, yo pregunté, tenía 18, mira, me dijo que tenía 18, ¿cachai? Pero cuando eres un weón como Pro Jared, no podéis poner un grupo de weas así de sex positive y mándenme weas sexuales. Porque es como, weón, estás haciendo un canal de videojuegos, pues, weón, ¿qué te pasa? Te van a llegar puros pendejos que te... Entonces, y después, ¿qué pasa? El weón saca un video y se pone en camiseta, así que no, el weón está bien, así que bacán, que pidió disculpas. Como, no, weón, ¿dónde está tu compás moral, weón? ¿Tú viví en la sociedad o no, weón? Sentido común. No debiste Pero haber hecho es que grupo ese es el es que ese es el problema, el sentido común no está desarrollado en estos weones, pues, ¿cachai? No. Y lo viven a través de los ojos del otro weón. Por eso tenéis culiados que le compran a PewDiePie, pues, weón. Claro. PewDiePie es el weón más grande de la weá y ha hecho weas positivas y muchas weas negativas, ¿cachai? Pero al final te ponís la camiseta al weón. Porque no tenís le compráis el cuento de la weá que te está diciendo, ¿cachai? No nos compren ni siquiera nosotros, ¿cachai? Claro. Al final tenéis que pensar por ti mismo, y si te das cuenta que lo estáis pensando por ti mismo, puta, cuestiónate y trata de ir un poco más allá, ¿cachai? No vivir a través de nosotros, no vivir a través del otro weón, sino Pensamiento que... crítico. Pensamiento y crítico. ese era un aporte. Yo quería ir a ese punto, que si la gente tiene algo que aportar, que vaya y lo comparta, po, bueno. Claro. Sí, o sea, todos tenemos algo que aportar, si todos somos obvio. galaxias Sí, pues, individuales. obvio. No, pero voy específicamente al hecho de aprender, de Claro, gente que claro. sabe, pero que no se atreve a compartir su conocimiento, qué sé yo. Pero Confía en que eres una buena persona en el final, ¿cachai? Sí, weón. De que Exacto. podéis ser un aporte, de que no tenéis que validarte por el resto y que, por ejemplo, los temas que estamos hablando nosotros aquí, la gente que se identifica con lo que nosotros conversamos, con la forma en que nosotros lo exponemos y dice, oye, ¿sabes que sí? Los chiquillos tienen, no sé, tiene sentido lo que están diciendo, tienen razón. No se queden con eso, ¿cachai? Porque uno de repente pasa, y es una weá psicológica que uno dice, ¿sabes que quiero hacer esto? Y lo habláis con alguien y te queda, en tu cerebro como te dice que lo hiciste. Pero no lo hayas hecho, ¿cachai? No. Escuchar este programa y estar de acuerdo con nosotros no significa que tú hayas hecho algo, ¿cachai? Entonces, habla con tu círculo. Si tenías un buen tóxico, acércate, ¿cachai? A lo mejor lo que necesitas anda, es ¿por una... qué irías así? Al ¿Cachai? espejo, ¿por qué eres así? Quizás lo que necesita esa persona es una persona que lo escuche. Claro. Un amigo, oye, vamos al cine, vamos a tomar un copete, si es que son adultos, ¿cachai? Y si no son adultos, ya mientras no sean... Tómense un copete igual, weón. Claro, pero sean... denle espacio a esa gente que quizás lo que necesita es alguien que lo escuche y que dice, oye, este weón que es tóxico, por algo es, ¿cachai? Por algo es tóxico, porque Alguna tranca tiene. algo pues, le si pasó en realidad algún no- momento, alguien no le hizo cariño, alguien no le dijo, weón, todo va a estar bien, ¿cachai? Y yo creo que la mayoría de las personas tienen vuelta, weón. Y si Sin no tienen, duda, sin dale duda. una oportunidad, y si no tienen vuelta ya, bueno, pico. Puede weón. ser, La ¿cachai? posibilidad de que sea 100% malo es ínfima. Es muy Sí. ínfima. Es real, pero es ínfimo. weón. Pero puede haber salida, ¿cachai? Hasta Hitler A no ser que era horrible. esté medio piteado, ¿cachai? Era un gran artista, ¿no? Le gustaban los perros. Era vegano. Me gustaban los perros, etcétera. ¿Cachai? Entonces, den la posibilidad de tenderle la mano a la otra persona porque de repente uno tiende así como, oh, este weón vale callampa y querés bloquearlo y eliminarlo de tu vida y chao. Y igual siento que es válido muchas veces. Sí, no, sin ¿cachai? duda, porque tampoco es tu responsabilidad. Mm. Pero si sentís que podéis hacer un cambio y que no te va a afectar en nada a ti o a tu entorno, inténtalo, ¿cachai? O sea, como en el caso de nosotros, como le hablamos a una audiencia, nuestro granito de arena en este caso es plantearles la inquietud a ustedes, ¿cachai? De alguna u otra forma, poner estos temas sobre la palestra y sacar el juicio, que es fácil, decir, esta buena para callar, chao. Y en algunos casos es verdad. Pero también dejar abierta esta puerta para que podamos decir, oye, esta gente quizás es así por esto, poner en el papel del otro y decir, oye, ¿sabes qué? Puta, esta persona es así porque tiene muchas carencias. Claro. Y lo que necesita es una persona, un amigo. ¿Cachai? Entonces, eso. Creo que... Sí, y el llamado, al menos mío, también es a que sean parte de grupos positivos, no solamente grupos así como de fanáticos de los videojuegos que sean positivos en general y no tóxicos, sino que miren su propio grupo, weón.
A mí personalmente lo que me pasó es que tenía muchas personas cercanas que muy tarde me di cuenta que eran tóxicas, pues, weón. Para mí. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces, esa weá, onda, traten de cuestionársela siempre, weón. Cuando hay ¿Cachai? algo que te haga ruido, préstale oreja. Así como, puta, esta weón, ¿por qué me molesta? Claro. Porque de repente uno normaliza cuando es chico, sobre todo, así como, hoy estoy con un weón que es como el rollo, weón. Pero de repente uno está solo, es el único amigo que tiene, Sí. o es la pareja que tiene, ¿cachai? Exactamente. No sentís culpa, ¿no? O también, decir, de tus puta. propias inseguridades también, pues Sí. tipo, no, ¿cómo voy a dejar de hablarle? ¿Por qué no? ¿Lo justificáis con otra weá? Claro, weón? Claro, entonces, dar la oportunidad y si no, puta, no tenéis ninguna obligación y siéntete con la fuerza de seguir adelante, ¿cachai? Si no, Claro. no va a pasar nada. Con la No, libertad de hacer. Con la libertad, exactamente. Bueno. lindo final. Qué lindo final. Esperemos que les haya gustado. Como todas las semanas, los invitamos a que nos visiten nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Pablo GR Gamer. De hecho, ¿sabéis qué? El tema de la palabra gamer a mí, no solamente por el hecho de los gamers en sí, siempre me ha detestado el concepto de gamer. La palabra gamer. Sí, Yo creo no sé, que yo sea me acuerdo. como o entusiasta de videojuegos o videojugador. ¿Cachai? Sí, Claro. No, sí sé. Fanático de los El tema de los videojuegos. anglicismos innecesarios también es una wea. Philip. Ahí, Philip. Philip de Sans. De Sans. El Sans. El Sound. Bueno, los invitamos también a que se suscriban si es que no están suscritos en nuestro canal de YouTube o en las plataformas de audio para que les estén atentos a nuestras novedades. Los muchachos en sus canales respectivos, Polemono y Perspective TV, YouTube y Twitch, respectivamente. Y ¿qué más? Eso, por ahora. Cualquier novedad en nuestro grupo de Facebook y también a través de el canal, finalmente. Twitters personales. El-GR. SH1 Ken Chicken. Campo AT. Roberto-167. Este ha sido un nuevo episodio de Ovejas Mecánicas. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau, chau. Chau. Chao.